Grabar. Bien. Entonces estábamos hablando del patrimonio neto, y dentro del patrimonio neto estábamos hablando de los aportes capitalizados. Y dentro de los aportes capitalizados hablábamos de la cuenta de capital. ¿Qué habíamos dicho de los aportes de capital? Que representaban, digamos, todas aquellas transferencias patrimoniales que estén respaldadas en títulos de capital, que eran aquellas partes en las que se dividía el capital de una sociedad. Esas partes de capital tenían distintos nombres: acciones, cuotas sociales, partes de interés, pero en definitiva representaban la participación de una persona en el capital. Dijimos que esas partes de capital eran todas iguales, tenían el mismo valor nominal, de manera que su proporcionalidad en el total es similar. Además de eso, dijimos que las acciones o cuotas sociales otorgaban a quien era su propietario la condición de socio. Y a partir de esa condición, el socio tenía derechos y obligaciones. Dijimos, o hablamos de derechos económicos y derechos políticos. En cuanto a los derechos económicos, obviamente se refieren a la propiedad sobre el patrimonio, y los económicos también los referidos a la participación en las utilidades que genere ese patrimonio, así como también la responsabilidad de absorber las pérdidas que eventualmente se produzcan. Y cuando hablábamos de los derechos políticos, a modo de un breve repaso de todo lo que hablamos, decíamos que quien era socio tenía, digamos, la posibilidad de participar en todas las reuniones sociales que se realicen, y en esas reuniones participar en la toma de decisiones a través del voto, es decir, votando todas las cuestiones que se sometan a decisión en estas asambleas. Como por ejemplo el nombramiento de los administradores o quienes administren la sociedad, su remoción, decisiones sobre el objeto social, es decir, todas las decisiones que tengan que ver con la operatoria del ente, ¿sí? Inclusive sobre el capital, en cuanto a su ampliación o aumento o disminución. Y ahí es cuando empezamos a hablar de las variaciones de capital. Hablamos de los aumentos, y decíamos que cuando había un aumento de capital se emitían acciones, es decir, incrementar la cantidad de acciones que conforman el capital. Esas emisiones podían ser sobre la par, cuando eran por un valor superior al valor de la emisión nominal; a la par, cuando el valor era similar al valor nominal de la emisión; y bajo la par, cuando el valor estaba por debajo del valor de emisión. Y nos quedó por ver el tema de las reducciones de capital. Así como una sociedad toma decisiones para incrementar el capital, muchas veces es necesario reducir el capital. ¿Y por qué digo es necesario? Porque las reducciones de capital pueden provenir de decisiones del ente o por imperio de un artículo de la ley. Es decir, que pueden ser decisiones o voluntarias, las reducciones de capital, o bien obligatorias. Serán voluntarias cuando la decisión de reducir el capital provenga de la asamblea, de los socios. ¿Y por qué razón pueden decidir los socios reducir el capital? Y bueno, porque quieran absorber resultados acumulados. Ahí en la filmena dice, hacer una reducción para achicar el capital por retiro de los socios, o porque la sociedad se divide y se escinde una parte del patrimonio y también se reduce el capital. Es decir, por distintas razones, así como cuando la sociedad incrementa su patrimonio puede decidir incrementar su capital, bueno, cuando una sociedad por alguna circunstancia decida achicar su estructura patrimonial, también puede reducir su capital. Y también la reducción puede ser obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que
que en este caso la decisión no emana o proviene de la asamblea, sino porque por una circunstancia, yo diría, extraordinaria, la sociedad queda encuadrada en uno de los, de los preceptos que están previstos en la ley de sociedades comerciales, y por esa situación, y como manera de sanear esa situación, es necesaria la reducción de capital, que es cuando hablamos de la reducción obligatoria de capital, que en este caso lo es para absorber pérdidas. Es decir, y ahora vamos a ver en qué casos. Habíamos hablado alguna vez de que en el patrimonio era posible acumular pérdidas sin que sea obligatoria la necesidad de su compensación. Es decir, dentro del patrimonio neto, nosotros tenemos dos partes, digamos, ¿no? Los aportes de los propietarios y los resultados acumulados. Yo les había dicho cuando empezamos a ver esta unidad, de que los resultados acumulados eran todos aquellos incrementos de patrimonio que no provengan de aportes. Por ejemplo, los resultados. Cuando los resultados son positivos, o mejor dicho, los resultados positivos son superiores a los negativos, en ese caso hay un excedente, y ese excedente se acumula dentro del patrimonio neto. De esa manera, ejercicio a ejercicio se van acumulando excedentes que se van a ir, digamos, acumulando en una cuenta que ustedes conocen que se llaman resultados no asignados. Bien, cuando en determinado ejercicio se producen pérdidas, esas pérdidas deben ser absorbidas y debe establecerse un orden para la absorción de esas pérdidas. ¿Cuál es el orden que vamos a tener que considerar para absorber pérdidas? Bueno, lo primero que vamos a hacer es compensar las pérdidas en un ejercicio con excedentes de años anteriores. Podría ocurrir que las pérdidas del ejercicio sean mayores a todas las ganancias acumuladas, y en ese caso seguiríamos con un resultado negativo. Entonces diríamos, bueno, ¿con qué cuenta seguimos absorbiendo las pérdidas remanentes? Y lo que indican las normas vendría a ser la que se refiere a reservas de ganancias. Es decir, que una vez que yo compensé las pérdidas con todos los resultados acumulados, voy a continuar con las reservas de ganancias. Y si aún así no alcanza, es decir, que si las pérdidas acumuladas insumen la totalidad de los resultados y la totalidad de las reservas de ganancias, bueno, ahí ya no me queda más nada que mirar al capital, porque justamente era, y dijimos, el capital, aquella garantía societaria para absorber pérdidas. Ahora, ¿cuándo es obligatoria la compensación de pérdidas contra capital? La ley de sociedades comerciales en el artículo 206 lo establece, dice que es obligatoria la reducción de capital para absorber pérdidas cuando éstas alcancen el importe definido por la totalidad de las reservas y el 50% del capital. Quiere decir que cuando las pérdidas acumuladas, después de haber compensado con resultados, sean mayores a la totalidad de las reservas y a la mitad del capital que queda, ¿sí?, en ese caso vamos a tener que absorber las pérdidas con el capital. ¿Cómo considero el capital? Porque yo voy a hacer esta cuenta. Compenso las pérdidas con resultados no asignados y veo que me quedan. Compenso las pérdidas con reservas de ganancias, legales, estatutarias, las que ustedes quieran. Y si aún así no alcanza, es decir, siguen quedando pérdidas por compensar, voy a analizar la cuenta de capital. Cuando hablo de la cuenta de capital, tengo que pensar en la cuenta de capital importe original, que es el capital legal, más la cuenta de ajuste de capital, que es la cuenta que hace que las dos juntas reflejen el capital reexpresado. Entonces, sumo esas dos cuentas y comparo la pérdida que me quedaba. Si la pérdida que me quedaba después de todas las compensaciones supera la mitad del capital, que es la suma de esas dos cuentas,
ahí tengo que absorber pérdidas con el capital. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Después van a ver con la profesora en la práctica ejercicios para establecer si es necesario absorber las pérdidas con capital, ¿no? Pero debo tener en cuenta justamente las dos cuentas, capital y su ajuste. Ahora, cuando nosotros hablamos de reducción de capital, yo les había dicho la semana, no pasada, porque la semana pasada no dimos clase, pero la anterior, que las reducciones de capital podían ser reales o contables. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta para considerar si es una reducción real o contable de capital? Una reducción real del capital es aquella que habla de el capital legal. Es decir, que una reducción legal del capital involucra modificar las acciones en circulación, porque estoy hablando del valor nominal, y también implica modificar el contrato, porque en el contrato societario están plasmadas todas las acciones que conforman el capital. De manera que, si yo reduzco el capital nominal, tengo que modificar eso que está escrito en el contrato, es decir, tengo que modificar el contrato societario y después presentar todo ese nuevo contrato modificado en el registro público de comercio, publicar y demás. De manera que una reducción de capital real implica formalidades. ¿Cuándo se podría dar una reducción contable del capital? ¿Qué es la otra? Contable es la reducción de capital que involucra, por ejemplo, el ajuste de capital, pero que no modifique el capital. Yo recién les comenté la reducción de capital obligatoria. Porque en ese caso las pérdidas acumuladas al inicio superan la mitad del capital represado, ¿no? Yo puedo decidir, o en este caso la asamblea, compensar las pérdidas remanentes con el ajuste de capital. En ese caso, la reducción de capital va a operar, pero es una reducción contable. ¿Por qué? Porque compenso pérdidas con el ajuste de capital. El capital nominal, el capital legal, si se quiere, sigue inalterable. Es decir, no se quitan acciones de circulación, no se tiene que modificar el contrato social, sino que la reducción de capital se hace y se limita estrictamente a un asiento contable. Por eso es que la llamamos reducción nominal. Entonces, cuando hablemos de una reducción obligatoria de capital para absorber pérdidas, esta que estamos mencionando acá en el artículo 206, habrá que decidir después si la reducción es real o contable. Está claro que cuando la reducción sea real, es decir, quito acciones de circulación, lo voy a tener que hacer prorrateando esa reducción en todos los accionistas, para que no queden accionistas con una menor participación que otros. Es decir, que la reducción sea proporcional a las tenencias accionarias de cada socio. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Si decimos, vamos a reducir el capital legal en un 20%, supongamos que el capital es de 100.000 pesos, el legal, el nominal. Quiere decir que si lo vamos a reducir en un 20%, vamos a quitar 20.000 pesos de esos 100.000, y esos 20.000 pesos habrá que prorratearlos en todos los accionistas. ¿Qué quiere decir? Que a cada accionista se le van a quitar se le van a, digamos, reducir el 20% de sus tenencias accionarias, para que todos reciban gradualmente y proporcionalmente esa reducción de capital. Bien. En cambio, si la reducción es contable, no se entra en todo ese problema. ¿Ok? Bueno. También hay reducción de capital por otras razones, como yo les decía, cuando la sociedad decide achicarse y se reembolsa a los accionistas. En este caso, puede ocurrir que la reducción sea voluntaria, con cancelación de acciones, o voluntaria, sin cancelación de acciones. Esto lo que quiere decir es que la reducción voluntaria por cancelación de acciones
es una reducción real del capital. Vuelvo a repetir porque se están modificando las acciones. Entonces, esa reducción que está prevista en este artículo de la ley se tiene que efectuar prorrateando entre todos los accionistas la reducción. Implica una reducción del importe legal del capital y debe fijarse el importe de la reducción. Ahora, puede ocurrir que la reducción de capital sea sin cancelación de acciones. En este caso estaríamos hablando de una reducción contable de capital. Por ejemplo, que los accionistas decidan reducir el capital por la restitución de la pérdida de poder adquisitivo de los aportes. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a reducir el capital tomando la cuenta ajuste de capital. ¿Se entiende? Entonces, los accionistas en ese caso estarían retirando el ajuste del capital. El resarcimiento por la pérdida de poder adquisitivo de los aportes de los socios entre que hicieron el aporte y el momento en que deciden retirar. ¿Se entiende esto? En ese caso, la reducción se efectúa sin disminuir la cantidad de acciones que circulan. Y esa diferencia se imputará contra la cuenta de ajuste de capital. ¿Ok? Bien. Y después nos queda, a ver si puedo mover acá esto que me parece, ahí está. La reducción de capital por amortización de acciones. ¿Qué es eso? Muchas veces, en determinados emprendimientos, los inversores son dueños, digamos, del capital, pero no del patrimonio que se administra dentro del negocio. Y ejemplos hay muchos. Por ejemplo, cuando una empresa privada tiene a su cargo la administración de un bien que es del Estado, o un bien privado pero que es del Estado. Por ejemplo, cuando el Estado otorga en concesión a privados los ramales ferroviarios, o cuando otorga a una empresa privada la concesión de una ruta, o un parque nacional. Entonces nos vamos a encontrar con la figura de un bien privado del Estado, pero que lo administra una empresa privada. Y esa empresa privada, para hacerse cargo de ese negocio, tuvo que hacer una inversión, en donde en esa inversión juega el rol de los inversores privados de la empresa, que hacen aportes de capital, y que luego se canjean por bonos de goce. ¿Qué son los denominados bonos de goce? Son títulos, valores, pero que otorgan derechos sobre las utilidades que emanan de un patrimonio, pero no otorgan derechos patrimoniales, sino derechos de utilidades. ¿Por qué? Porque ese patrimonio que la empresa administra no le pertenece. Es decir, cuando una empresa privada tiene en concesión una ruta o una autopista, la empresa tiene que hacer inversiones, mejoramiento de puentes, construcciones de accesos a pueblos, etc. Casillas de peaje, a veces construye puentes, pero toda esa inversión pasa al Estado, al patrimonio del Estado. Entonces el privado que pone esa inversión lo hace a cambio de tener durante X cantidad de años, 20 años o 30 años, el derecho a administrar ese bien. Cobra un peaje y lo que hace es administrar ese patrimonio que no le pertenece. Entonces, cuando se hacen este tipo de negocios, el accionista no puede tomar decisiones sobre el bien público que administra. Porque no puede decidir vender un pedazo de la ruta, o privatizar un puente, o tomar decisiones de construir sobre un acceso a un pueblo. No son de él. Ahora lo administra así. Entonces, la figura para esos casos es los bonos de goce, en donde el inversor, o en este caso la empresa, lo que hace es tener derecho a participar en utilidades de ese patrimonio, pero no puede tomar decisiones sobre la disposición del bien que administra. No lo puede vender. Es lo mismo que cuando una empresa que administra, por ejemplo,
un ramal ferroviario, no puede vender la vía, o no puede vender las formaciones de trenes, porque esos bienes son del Estado. El Estado se los da a un privado para que preste en este caso el servicio, que es el servicio de transporte público o la administración de un ramal ferroviario de cargas. Entonces, la propiedad de esos bienes es del Estado, ¿sí? Obviamente que los bonos de goce se van a canjear en participación o digamos, en contraprestación de las acciones que se hayan adquirido en la etapa de inversión. Es decir, en estos contratos de concesión, la concesión se divide en dos etapas. Una etapa de inversión, en donde el privado tiene que hacer inversiones de capital, y ahí suscribe acciones, y una etapa de explotación. Es decir, que una vez que se completaron las obras, el Estado entrega esas obras o esos bienes al privado en la administración, y el privado lo que hace es canjea las acciones por derechos de goce o bonos de goce. Esos bonos de goce son los que le van a permitir al privado en cada asamblea ir y decir: yo tengo derecho a las utilidades que ese patrimonio genera. ¿Se entiende? Bien. En todos los casos estamos hablando, como yo les decía, de reducciones de capital, ya sea para absorber pérdidas, para reducir el capital por reembolso a los accionistas, o como dijimos, por cancelación de acciones o por amortización de acciones. Bien. Preguntas hasta acá, porque con esto nosotros ya completamos lo que sería aportes de los propietarios. Ya hablamos de los aportes no capitalizados la semana antepasada, cuando veíamos a los anticipos irrevocables y las primas de emisión. Decíamos que los aportes no capitalizados deberían ser transitorios, porque en algún momento deberían resolverse sobre su capitalización o retiro. Y bien, y también hablamos, creo que les comenté, el tema de la reexpresión de los aportes de los propietarios. ¿Desde qué momento, a los efectos del ajuste por inflación, se debe considerar para la reexpresión de estos aportes, ya sea capital, primas o anticipos irrevocables? Les había dicho que el momento para la anticuación era el momento de la integración del aporte, ¿sí? Es decir, el momento en que el bien, mejor dicho, el aportante transfería los bienes que hacían a su aporte, ¿sí? Entonces, si el aporte se encontraba suscripto pero no integrado, esa porción de capital no se reexpresa. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el aportante todavía no fijó un poder adquisitivo, no transfirió nada, solamente se comprometió. Entonces, a ese socio no habría que reconocerle un resarcimiento por el aporte hecho cuando todavía no lo hizo. Solamente se comprometió. En cambio, el socio que ya integró su aporte, bien, ya transfirió poder adquisitivo. Entonces, desde ese momento en que transfirió, le voy a considerar a los efectos de la reexpresión de su aporte, es decir, que ese momento en que él transfirió los bienes, fija el poder adquisitivo, y desde ese momento yo voy a reexpresar ese capital, para que cuando se quiera retirar de la sociedad, el capital que él hizo sea en términos de poder adquisitivo equivalentes al momento en que transfirió. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces a hablar ahora de los resultados, la otra parte del patrimonio, que son los resultados acumulados. Yo les había dicho que cuando nosotros constituíamos una sociedad, en ese momento el patrimonio estaba conformado por los aportes nada más. Ahora, desde ese momento y cuando el ente empieza a funcionar, se van a ir acumulando excedentes. Año a año se van a ir digamos, acumulando resultados. ¿Cuándo se determinan esos resultados? Al final del ejercicio. Ustedes saben que cuando termina el año y la sociedad está confeccionando los estados contables, uno de los últimos asientos que registra es el que se relaciona con todos los resultados,
¿Se acuerdan cómo se llama ese asiento? En donde intervienen todas las cuentas de resultados. ¿Cómo se llama? ¿No es el ajuste de cierre de ejercicio? Ajuste de cierre de ejercicio. ¿Qué quieres decir con ajuste, Elías? En donde se expresa, en donde se expresa todos los estados, digamos, el estado de evolución del patrimonio, estado de resultado de ejercicio. Claro, pero ¿cuál es el asiento que hacemos al final del ejercicio? Vos primero contabilizás todas las operaciones, ¿sí? Una vez que contabilizaste todas las operaciones y ya no queda nada por registrar, haces lo que dijiste, que es ajustar todas las cuentas, si te referías a eso, al cierre. Es decir, lo que haces es reexpresar todas las partidas no monetarias. Y ahí lo que haces es dejar todas las cuentas expresadas en poder adquisitivo de cierre. En ese asiento yo determino el RECPAM. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el RECPAM es un resultado? Entonces, una vez que hice el ajuste por inflación, después podría decir, bueno, voy a hacer el ajuste a valores de mercado, o sea, corregir todas las partidas a valores corrientes que tengan valores corrientes, ¿no? Aquellas que haya que evaluar a valores corrientes. Y en ese asiento, ¿qué calculo? ¿Qué determino? Los resultados por... Empieza con T. Tenencia. Tenencia. Muy bien. Entonces ya vimos dos asientos. Primero el asiento de ajuste por inflación, después el asiento de ajuste a valores de mercado, y después de esos dos asientos aparecieron dos cuentas nuevas. Una era RECPAM y la otra era resultado Tenencia. Tenencia. por tenencia, bien. Y después de esos dos asientos, ¿qué hago? Para terminar el año. ¿Puede ser la refundición de cuentas? Exacto. ¿Y Ulises, dijiste? Sí. ¿Te animás a decirnos qué sería la refundición de cuentas de resultados? Con tus propias palabras. ¿Qué hacemos? Invertir serían las cuentas, los saldos. ¿De qué cuentas? ¿Todas las cuentas? ¿O qué cuentas? Dijiste, asiento de refundición de resultado positivo y de negativo. resultados. Estoy escuchando muy bajito. ¿Quién estaba diciendo? Enzo estaba hablando ahora. Ah, entonces, ¿refundición de cuentas de qué, Enzo? ¿Te agarró vergüenza? ¿Resultado? Bien. No. Estoy viendo si están sabiendo, ¿no? Porque por ahí ustedes me escuchan, pero por ahí no están tan al día en esos recuerdos. Asiento de refundición o cierre de cuentas de resultados. Y ahí dijo bien Ulises. Lo que hacemos es considerar los saldos de todas las cuentas de resultados, ventas, costo de mercadería vendida, RISPAM, R por T, que ahora ya tienen su saldo, amortizaciones, sueldos, etcétera. Todas las cuentas de resultados del ejercicio, positivos y negativos. Y como dijo Ulises, las cuentas de resultado positivo que tienen saldo acreedor, o deberían tenerlo, las voy a debitar. Y las cuentas de saldo de resultado negativo, por ejemplo amortizaciones, por ejemplo costo de las mercaderías vendidas, las voy a acreditar para cancelar su saldo. Y con eso que quedarían en cero. Entonces, va a quedar un saldito que va a ser la diferencia de todas las cuentas de resultados, que va a ser el resultado del ejercicio. ¿Y a qué cuenta mando eso? ¿Resultado no asignado puede ser? No. En realidad, la cuenta resultados no asignados, como cuenta que se utiliza, no existe. Porque la cuenta de resultados no asignados,
les cuento, agrupa a otras 3 cuentas. ¿Saben cuáles? La cuenta resultado del ejercicio, la cuenta resultados de ejercicios anteriores y la cuenta área. Entonces, la cuenta resultados no asignados vendría a ser la suma de esas 3 cuentas. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, Sí. obviamente el resultado no asignado es la suma del resultado de este ejercicio más los resultados de años anteriores. ¿Se entiende lo que digo? Por eso, ojo, la cuenta de resultados no asignados yo no conozco que se utilice en un asiento. Si me ponen en un asiento RNA como resultado no asignado y está medio incorrecto o mal, correcto sería o utilizar la cuenta de resultado del ejercicio, que lo que significa que el resultado del ejercicio está en esa cuenta. Y que no lo voy a mezclar con las cuentas, mejor dicho, que no lo voy a mezclar con los resultados que se hayan generado en años anteriores. Entonces, a mí, desde la información de resultados, me puede interesar saber cuánto es lo que gané en este ejercicio, y está en esa cuenta, resultado del ejercicio. Y lo que haya ganado en años anteriores ya no me interesa, ya lo voy acumulando. Y yo le dije una tercera cuenta que es la cuenta área. La cuenta área la utilizamos, vamos a ver cuándo, pero lo que hace es corrige el saldo inicial de la cuenta resultados de ejercicios anteriores. O mejor dicho, corrige el saldo inicial de la cuenta de resultados no asignados. Y estaría jugando con resultado del ejercicio anterior, ajuste de resultado del ejercicio anteriores y resultado del ejercicio. Las 3 totalizan RNA. Bien, entonces dijimos, último asiento de cuentas de resultados. ¿Qué hacemos ahí? Determinamos qué cosa. El resultado del ejercicio. Bien. Ejercicio. Sí. ¿Está bien, Bruna? Está medio silencioso ahí. Sí, todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Ahí nos enteramos si ganamos o perdimos en definitiva. ¿Sí? Si ganamos, les cuento algo. Si hay ganancia, va a haber un asiento más, que debería ser la provisión del impuesto a las ganancias. Es decir, si hubo ganancias, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que pagar? Un impuesto más. ¿Y cuándo lo voy a pagar? ¿Cuándo me entero? Cuando calculé el resultado. Apareció el hijo de Elías. ¿Se entiende lo que les digo? Después del asiento de determinación de resultado del ejercicio, que es el asiento que recién veíamos de refundición, si hay utilidad del ejercicio y se corrobora con la declaración jurada del impuesto a las ganancias, habría que hacer un asiento más, también de resultado. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es debitar impuesto a las ganancias como una cuenta de resultado negativo y acreditar la cuenta impuesto a las ganancias a pagar, porque debo. ¿Se entiende? Entonces, el resultado final de ese ejercicio va a ser el resultado del ejercicio menos el impuesto a las ganancias. ¿Ok? Y en el estado de resultados ustedes van a tener ventas, costo de ventas, gasto de administración, gasto de comercialización, resultado financiero y por tenencia, resultado del ejercicio, que es la cuenta que recién veíamos. Abajo, impuesto a las ganancias, y abajo al final, utilidad neta. O, sí, resultado final. Bien. ¿Qué pasa cuando determinamos la utilidad final? Cierre el ejercicio. A ver si se acuerdan. A ver, Bruna, que no la escuché hoy. Una pregunta fácil, Bruna, que te voy a hacer en el final, cuando rindas, así te acordás. ¿Qué hacemos después del asiento de refundición de cuentas de resultados? Queda un asiento más. El último, yo diría. De las patrimoniales. ¿Cómo? No te escucho muy bien. De las cuentas patrimoniales, ¿puede ser? El asiento de cierre de cuentas patrimoniales. Eso. Exactamente. En donde lo que hago es, todas las cuentas del activo, empiezo por el pasivo y patrimonio neto. Debito todas las de pasivo, debito todas las de patrimonio neto,
en donde va a aparecer la cuenta resultado del ejercicio. Si era ganancia, la voy a debitar. Y acredito todas las cuentas de activo. Y ese es el último asiento del año. Cierra el ejercicio y todas las cuentas tienen saldo 0. 0. Excelente. Parece aburrido, pero es así la contabilidad. Entonces, una vez que cerramos el ejercicio, vamos al ejercicio siguiente. ¿Y cuál es el primer asiento? A ver, Enzo Rodríguez. ¿Cuál sería el primer asiento, tomando lo que dijo Bruna? El primer asiento del año. Sería la apertura de las cuentas patrimoniales. Excelente. Esto yo estoy preguntando, pero esto es contabilidad 1 y 2, ¿no? Pero voy despacito. Apertura de cuentas patrimoniales. ¿Qué hago con ese asiento? Le devuelvo el saldo a todas las cuentas. Saldo que viene del año anterior, obviamente, del ejercicio anterior. Bien. Pero como estamos hablando de patrimonio neto, y yo no me olvido de eso, volvamos a la historia esta del resultado. ¿Qué suerte, cuál es la suerte que va a correr esa cuenta que se llama resultado del ejercicio? ¿Saben ustedes? ¿Qué se hace con esa cuenta? Porque digo, cuando después del asiento que contó Enzo de apertura, ya empezamos a registrar las operaciones, ya registramos compras, ventas, cobranzas, pagos, etcétera, del año nuevo. Ahora, esa cuenta, resultado del ejercicio, que calculamos en el anteúltimo asiento, o antepenúltimo, como ustedes quieran, reflejaba el resultado del ejercicio anterior, y ahora sigue ahí como cuenta de resultado del ejercicio. Y tiene que quedar en 0. ¿Para qué? Para esperar el resultado de este nuevo ejercicio allá al final del año. Entonces, esa cuenta va a mantener su saldo, ¿hasta cuándo? A ver, Elías, si te acordás. Hasta que se haga la distribución. Hasta que se haga, reasigne. ¿qué cosa? Hasta que, digamos, que se... Asignación más que distribución. Eso, asignación. ¿Y dónde se hace eso? ¿En qué momento se hace esa asignación? Y posterior al asiento de apertura, digamos, o... ¿Pero en qué momento me refiero? ¿Hay algo que se hace, que se celebra, y en donde se decide eso? Y en el acta, en el Empieza tiene que con estar escrito A y termina con asamblea. y sí, en el acta de asamblea, lo que voy a decir. ¿Vieron? La asamblea. ¿Cuánto tiempo hay para hacer la asamblea? Creo que 2 meses puede ser. Ulises López. Vos te llamás Ulises, sí. Sí. ¿Saben eso de derecho comercial? ¿Cuánto tiempo hay para hacer la asamblea? Y que no se declare extemporánea. Miren mi cara. ¿Prefieren ver mi cara así ahora o en un examen? Porque si en el examen estamos... Nosotros estamos haciendo sociedades ahora, unos cuantos los que estamos acá en este curso, y esa parte de justamente sociedades todavía no la vimos. Hay 4 meses. 4 meses. Posteriores al cierre del ejercicio. En esos 4 meses, los socios tienen que tener en sus manos los estados contables para poder estudiarlos, analizarlos. 15 días antes de la asamblea, inclusive. No es que le pueden dar el balance el día de la asamblea, porque eso sería muy tramposo. Si a mí me dan hoy el balance, ¿y cómo yo me voy a enterar bien? Yo quiero tener unos 15 días, el plazo legal, o sea que el balance en términos teóricos tiene como fecha máxima para su confección y publicación 3 meses y medio después del cierre. Si el cierre es en diciembre, yo tendría enero, febrero, marzo, 3 meses, y el 15 de abril yo tengo que publicar el balance. Porque el 15 le tengo que dar el balance a todos los socios para que la asamblea el 30 de abril esté dentro de los 4 meses. ¿Se entiende? Si yo saco el balance el 20 de abril, ya le puedo entregar al socio el balance y convocar la asamblea del 30, pero ese socio puede impugnar la asamblea porque no se está cumpliendo con el plazo legal
de 15 días para disponer de la información. ¿Se entiende lo que digo? Esos son los plazos. Ahora, uno puede hacer esto pero eso es una trampita pero no me voy a meter en ese tema porque es un tema de abogado, pero he visto, me han contado, de asambleas que se convocan para el 30 y como no están los días necesarios para que los socios dispongan, se pasa un cuarto intermedio, 7 días después, entonces la asamblea fue convocada dentro del plazo de los 4 meses y se pasó un cuarto intermedio para completar los 15 días de que los socios tengan para disponer del balance y analizarlo. Y bueno, dentro de ese cuarto intermedio, a los 7 días se retoma la asamblea y se aprueba o se rechaza. Entonces, volvamos a patrimonio neto, pues nos fuimos por las ramas. Los resultados obtenidos en cada ejercicio modifican el importe del patrimonio neto. Las ganancias lo incrementan y las pérdidas lo disminuyen o lo achican. Chocolate por la noticia. ¿Sí? Pero bueno, ¿cómo se clasifican los resultados? Los resultados se clasifican en resultados no asignados y ganancias reservadas. Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué yo digo, y a todos, a ver quién, el que me responda, se va a anotar un punto para el final, o sea, ya tiene que juntar 3 nomás y con eso se saca el 4. ¿Por qué yo digo resultados acumulados y no digo otra cosa, por ejemplo, ganancias acumuladas? ¿Es lo mismo decir resultados acumulados que decir ganancias acumuladas? No. Entonces, ¿por qué yo digo resultados acumulados? Porque No puede lo digo tener yo, lo pérdidas. dicen los libros. Pueden haber pérdidas también. Excelente. Un punto para Iván para el final, ¿no? Te quedan 3 nada más. Porque en el patrimonio neto, por lo que hoy veíamos, se pueden acumular pérdidas. Se pueden acumular pérdidas y ganancias. Es lícito, quiere decir. Si en un ejercicio el resultado es un quebranto o pérdida, y ese quebranto o pérdida es mayor a los resultados acumulados y las reservas de ganancias, se van a compensar. Pero si lo que me queda por compensar no llega a la mitad del capital, no pasa a ser obligatoria la reducción de capital. En ese punto, al ejercicio siguiente, el patrimonio va a arrancar con capital, que van a ser la suma de las cuentas capital más el ajuste de capital, y la cuenta resultados no asignados, o mejor dicho, la cuenta resultados de ejercicio anteriores con saldo deudor, o pérdidas acumuladas al inicio. Y ustedes me van a decir, pero ¿está mal eso, Michelle? No, no está mal. Está bien y es absolutamente posible. Eso puede ocurrir porque la sociedad tuvo pérdidas, se compensaron las pérdidas y no se absorbió con capital. ¿Cuál es la finalidad de mantener pérdidas acumuladas? Y bueno, de que la sociedad tenga en el futuro utilidades y esas utilidades se saneen contra esas pérdidas acumuladas. Quiere decir que si en ejercicios futuros hay utilidades, esas utilidades no se van a poder distribuir, porque primero se van a solapar con las pérdidas que venían de antes y va a quedar el remanente, ¿se entiende? Si las pérdidas eran tan grandes que compensan toda la utilidad de un ejercicio, y bueno, seguirá habiendo pérdidas acumuladas menores, pero pérdidas acumuladas al fin. Ahora, los resultados acumulados, bien, entonces Iván, haceme acordar en el final que ya tenía un puntito, no te va a olvidar ni loco vos, ¿no? Fíjense, los resultados acumuladores se pueden clasificar en resultados no asignados, y acá sí hablamos de reservas de ganancia, o ganancias de reserva, porque nadie va a ser tan ganso o sonso de reservar una pérdida, no se puede reservar una pérdida. Ahora, y acá yo le agregaría una tercera clasificación que aparece, esta filmina es muy vieja ya,
resultados diferidos. A partir de la aparición de la RT31, aparece una cuenta más que se llama resultados diferidos, que vendrían a ser resultados acumulados, pero que no son resultados no asignados. Es un resultado que se ha diferido y que tiene una asignación específica prevista por la RT, o sea que no podría ir a resultados no asignados. Les recuerdo, hoy les dije, resultados no asignados son 3 cuentas. AREA, resultado del ejercicio y resultado de ejercicios anteriores. ¿Se van a acordar? Bien. Bueno. Una pregunta. Sí, señor. ¿Quién me pregunta? Y Agustín. un ejemplo de un resultado diferido, ¿qué puede ser? Cuando se hace, de acuerdo a la RT31, que es una resolución técnica que salió después, digamos, de la 17, obviamente, estableció la posibilidad de hacer revalúos técnicos, sobre todo para los bienes de uso o para los activos fijos. Cuando vas a hacer un revalúo técnico, lo que haces es darle a un bien de uso un nuevo valor. Y la diferencia entre el nuevo valor y el valor anterior, que vendría a ser un resultado por tenencia, lo que se hace es, no se lo manda al resultado del ejercicio o un resultado por tenencia, sino que se lo manda directamente a una cuenta de patrimonio neto que se llama resultado diferido, que forma parte del patrimonio. Esa cuenta lo que hace es, de alguna manera, amortiguar el exceso de incremento patrimonial que hubo por esta revaluación de bienes, para que en realidad ese reconocimiento, un resultado por tenencia, no distorsione el resultado del ejercicio. Se la manda a una cuenta que se llama resultados diferidos, y después, a medida que ese bien de uso se vaya amortizando, se va a ir desafectando. Es decir, que esa cuenta juega con el tratamiento contable del bien que le dio origen por su revalúo. ¿Sí? Después en práctica, o inclusive en la clase que viene, hoy ya no porque ya estamos terminando, vamos a ver cómo se contabiliza esa cuenta de resultado diferido, porque forma parte de las cuentas de resultados acumulados, y cuándo se debita y cuándo se desafecta. ¿Sí? Hoy yo voy a terminar la clase hablando de los resultados no asignados, y la semana que viene ya vamos a hablar de las 2 cuentas que nos quedaban por ver, que son resultados diferidos y reservas de ganancia. Como yo les decía, los resultados no asignados se componen de esas 3 cuentas: el resultado del ejercicio y los resultados de ejercicios acumulados de años anteriores. Esa cuenta resultado del ejercicio que viene del año anterior está a la espera, como decía Elías, de la asamblea. La asamblea lo que hace es, trata sobre su distribución o asignación, yo les dije. Si es un resultado positivo, hay que distribuirlo. Y si es un resultado negativo, hay que absorberlo. Pero tiene que quedar saldada en 0. Entonces, ¿qué se puede hacer con la cuenta resultado del ejercicio? ¿O qué es lo que, mejor dicho, puede decidir la asamblea respecto de los resultados del ejercicio? Puede, o mejor dicho, no puede, debe constituir reservas de ganancias. Ahí está la reserva legal, que es una reserva que se constituye año a año sobre las utilidades de un ejercicio, el 5%, hasta constituir una reserva del 20% del capital, con la finalidad de absorber pérdidas. Entonces, todos los años uno lo que va a hacer es constituir el 5% de las utilidades, de manera que cuando haya pérdidas no se va a constituir, y hasta que llegue al 20% del capital. En ese punto se toma el capital y el ajuste para calcular el límite. Una vez que se llega a ese tope, ya no es necesaria la constitución de reserva legal. También de los resultados se pueden distribuir dividendos en efectivo o en especie, o en acciones también. Se puede también retribuir la labor del órgano de administración. Ahí están los directores, los gerentes, el órgano de fiscalización, como puede ser el síndico societario o la comisión fiscalizadora.
que vendría a ser un órgano que depende de la asamblea, es decir, es nombrado por los accionistas, y que lo que hace este órgano es controlar el accionar de los administradores, para que se ciñan al estatuto, que respeten la ley, y que no tomen decisiones que vayan en desmedro de los intereses de los accionistas. Es decir, que el rol de los fiscalizadores, o el rol del Consejo de Vigilancia, es preservar los intereses de los accionistas. Su labor hay que retribuir. ¿Y de dónde sale la retribución? De los resultados. De la misma manera que la retribución de los administradores, de los directores. Es la asamblea la que establece y asigna los honorarios al directorio, y también, como les dije, el órgano de fiscalización. Y por último también se pueden capitalizar, yo les decía, los resultados, bajo la figura de acciones o dividendos en acciones. Cuando se toma esta decisión, lo que se está haciendo es capitalizar una ganancia. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del patrimonio neto, lo que estaba dentro de los resultados, va a pasar a la parte de capital, como acciones, o como capital, de manera que el patrimonio neto no se va a ver modificado. Va a seguir igual. Pero esas utilidades ya no se van a poder retirar, porque ahora van a ser parte de capital. Y como ese capital, o esas acciones que los socios suscriben, porque reciben dividendos, lo son a cambio de distribución de utilidades, no se tienen que integrar. Es decir, que por esas acciones, los accionistas no van a tener que aportar más bienes, sino que ya están automáticamente integrados, y por eso se dice distribución de dividendos en acciones libres, porque el accionista está libre de integrar, no lo tiene que hacer. Automáticamente ya está integrado. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay, chicos? No, profe, por mí no. Bueno. Profe, Sí. una pregunta medio Sí. rápida. En Todas el las que último quieran. caso que nos dio de disminución del capital, el último caso que nos dio, yo no entendí por qué disminuía el capital. En el último caso no te entendí la pregunta. No sé quién me preguntó. Yo, Rodríguez, en reducción del capital, el último caso que nos dio por acciones, por amortización de acciones, ese no entendí muy bien por qué se reducía el capital. Porque O sea, entendí el concepto de empresa privada y Estado, pero no entendí muy bien la reducción sería. el capital se amortiza, no es que se reduce, pero desaparece el capital, y el patrimonio vendría a estar formado por bonos de goce. A ver, yo les planteé un negocio en donde vamos a suponer que Enzo recibe la concesión de una ruta, ¿sí? Entonces vos tenés que, en la etapa previa, la etapa de obra, a la explotación de la ruta, tenés que hacer inversiones. Tenés que comprar máquinas, viales, tenés que hacer inversiones en el mejoramiento de caminos, construir accesos, iluminar los accesos, construir banquinas, puentes, etc. ¿Sí? Entonces, para eso hay que hacer capital, inyección de capital, tenés que invertir en capital. Vos hacés esos aportes de capital como inversor de la sociedad, digamos, y en ese momento vos recibís acciones, ¿sí? Suscribís acciones en función del aporte que realizás. Cuanto más aporte realizás, más participación en el capital vas a tener. De igual manera que el resto de los aportantes. Con ese dinero que vos aportás, que forma parte del capital de esa sociedad, se hacen las obras. Una vez que concluyen todas esas obras, entre las que están las casitas de peaje, obviamente, esa obra se entrega al Estado. Se hace un traspaso, el Estado hace una inspección de obra, y si el Estado aprueba esas obras, son transferidas al patrimonio del Estado. Desaparecen de tu patrimonio. Vos pusiste esa plata y desaparece de tu patrimonio. Vos ya no disponés de esos bienes. Lo único que vos tenés por un contrato es
derecho a administrarlo por una X cantidad de años. Y a cambio de esa administración, vas a cobrar un derecho de peaje, o un peaje, que es el que te va a resarcir por todas las inversiones que vos hiciste, y te va a dar una ganancia. Entonces, el inversor, vos, no vas a ser accionista, porque vos no disponés de ese patrimonio. Ese patrimonio es de un tercero, llámese Estado. Entonces vos lo único que hacés es disponés de ese patrimonio en pos de un contrato de concesión y en donde lo único que vas a poder hacer es participar en las utilidades. Vos no podés decidir disponer de un pedazo de ruta, o de un puente, o de un pedazo de banquina, no es tuyo. Que si vos fueses accionista, es decir, si vos tuvieses acciones, vos podrías decir, esto que es mi activo, yo decido desprendérmelo, dispongo, vender un bien de uso, una camioneta, un camión, un terreno, lo que sea. Pero no es el caso. Vos lo único que tenés son derechos de goce de utilidades. Entonces, en ese caso, cuando finalice la etapa de inversión que está asociada a la obra, y se pasa a la etapa de concesión o explotación, que es cuando vos administrás el recurso, vos amortizás esas acciones, el capital, y recibís en reemplazo bonos de goce. Dentro de la sociedad se da ese canje. Internamente, vos las acciones que tenías, te presentás y te dicen, bueno, tengo tantas acciones porque he hecho esos aportes de capital, bueno, me van a dar bonos de goce. Y ese es el único fundamento que te va a permitir a vos decir, bueno, si yo invertí en el 60% del capital necesario para todas las obras, y bueno, yo voy a querer bonos de goce por el 60% de los aportes. Y vos vas a tener derecho al 60% de las utilidades de ese patrimonio administrado. Es lo mismo, por ejemplo, cuando se dan las concesiones de los ramales ferroviarios, son empresas privadas, o por ejemplo, las empresas que administran las centrales hidroeléctricas o las centrales atómicas, son empresas privadas que administran una represa, que obviamente, ¿de quién es esa represa? Es un patrimonio de una entidad binacional, pero que la administra una empresa privada. Entonces, ¿puede la empresa privada decidir vender una turbina? No. ¿Está claro? Por esa razón es que el capital no es que técnicamente se reduce, creo que ahí dice se amortiza por bonos. Se reemplaza, vendría a ser. Gracias, profesor. Me quedo mucho No, más claro con el ejemplo. Bueno, chicos, gracias por la participación. Hoy faltó que hable Agustín nomás, pero porque yo no lo vi acá en el cuadrante, pero para la próxima clase lo voy a tener presente. Me corta todo el internet, un desastre acá en mi casa. No pasa nada, acá estamos en la virtualidad. Yo no sé si ustedes están en la casa, en el bondi. Bueno, que tengan buen fin de semana y los veo la semana que viene, chicos. Igualmente, Bueno, profe. hasta Gracias. la próxima. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Hasta luego, que ande bien.